porque Él me creó, porque Él me adoptó, porque Él me escogió, porque Él me redimió, le sirvo. No le sirvo porque Él me obliga. Servirle por amor es una urgencia inaplazable, es un gozo inexpresable. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9, dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Es un privilegio y altísimo honor poder servir a nuestro Padre Dios, porque ¿quién soy yo, quién eres tú para merecer semejante distinción? Recordemos lo que somos. En primer lugar, yo soy una criatura de Dios. Él me creó tanto física como espiritualmente de una manera única. Puede haber alguien parecido a mí, pero no igual. Yo soy yo, y no ha habido ni habrá otro que sea igual a mí, ni aun en el caso de tener un hermano gemelo. Yo soy único en el universo, y soy así porque Dios lo quiso. Ustedes saben que para conocer la identidad de una persona es necesario conocer su filiación, su paternidad. Es necesario preguntar quién es su padre. Ahí está, por ejemplo, un bebé recién nacido en la sala de un hospital. Sí, ya sé, es una criatura de Dios, fue creado de una manera única, pero eso no basta. ¿Quién es su padre? Alguien dice, es el hijo de Pedro Rodríguez. ¿Pero cuál Rodríguez? ¿El almacenero de la esquina? Sí. Ya está identificado, ya se conoce su contexto social, su raza, el idioma que va a hablar. Es necesario partir de alguien conocido en la sociedad
para conocer la identidad de una persona. El hijo de Pedro Rodríguez se llama Marcelo Rodríguez. ¿Pero qué Marcelo? Hay tantos Marcelos. Es Marcelo Rodríguez, el hijo de Pedro Rodríguez y de Juana López de Rodríguez, con domicilio en tal lugar, con fecha de nacimiento, y todo esto consta en los archivos del registro civil. Pero como podría haber otro Marcelo Rodríguez con igual nombre de padres, también se le ha dado un número, es el que figura en el DNI. Para que haya orden en la sociedad, cada uno debe estar identificado. Esto es importante, no solamente en el aspecto social, sino emocional. Cada uno debe saber quién es. En el plano natural y espiritual, yo soy un descendiente de Adán y Eva. He sido creado por Dios para llevar su imagen. Debido a la caída de mis primeros padres, yo entré en un estado de deterioro, porque el hijo hereda no solamente el apellido, sino la naturaleza de sus padres. Por lo tanto, no he de extrañar que en mí haya egoísmo, celos, envidia, rencores, resentimiento, inmoralidad. Esa era mi posición en Adán, no en Cristo. Cuando nací de nuevo, cuando me convertí, recibí una nueva naturaleza, la naturaleza divina, y llegué a ser un hijo de Dios. Juan 1:12. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Yo tengo un Padre que es amoroso, fiel, justo, misericordioso, y eso me da paz, gozo, satisfacción. ¿Cómo que nadie me quiere, que no sirvo para nada? ¡Mentira! Soy un hijo de Dios, y eso es lo más grande que pudo haberme pasado en la vida. En segundo lugar, he sido escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué es escoger? Elegir. Dios me eligió a mí, te eligió a ti. ¿Por qué? No sé. Lo hizo porque quiso, por el puro afecto de su voluntad. Para tomar conciencia de lo que esto significa, presta atención al siguiente dato. Cuando una pareja tiene relaciones sexuales, el hombre libera entre 300 a 500 millones de espermatozoides en la eyaculación. Esto en una sola relación. La mujer aporta un óvulo. De esos 300 a 500 millones de espermatozoides, solamente uno fecunda el óvulo. Si Dios hubiera elegido otro espermatozoide, hubiera nacido tu hermano o tu hermana, no tú. ¿Sabes que la población de América del Sur se calcula en 300 millones de habitantes? Multiplica eso por el número de relaciones que tus padres tuvieron hasta que tu madre quedara embarazada. La mente humana no lo puede entender. Señor, me elegiste a mí. De entre tantas millones de opciones, me elegiste a mí. Nunca más digas, no tengo suerte en la vida. Señor, he sido elegido por ti. No lo entiendo. Sí, dice el Señor, porque así lo quise. Si hubiera querido tener otro hijo distinto a ti, lo hubiera hecho. Pero quise que fueras tú, no otro. Alabado sea el Señor. Pero no solamente nos creó, no solamente nos adoptó como hijos, no solamente nos escogió desde antes de la fundación del mundo, sino que nos redimió con la sangre de su Hijo. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nos redimió del pecado y de la maldición del pecado, de tal manera que podemos hacer nuestras las palabras de Pablo en Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por todo esto, porque Él me creó, porque Él me adoptó, porque Él me escogió, porque Él me redimió, le sirvo. No le sirvo porque Él lo demanda, porque Él me obliga. Le sirvo porque le amo. Servirle por amor es una urgencia inaplazable, es un gozo inexpresable. ¿Qué pensaría una madre si su hijita al venir del colegio con un ramo de flores le dice, mamá, esto es para ti? La maestra nos dijo que se lo diéramos a la mujer que más amamos en el mundo. O si su hijo al venir de la escuela con un trabajo le dice, mamá, este trabajo lo hice para ti porque te amo. Seguramente que esa madre al contar a sus amigas esta experiencia, difícilmente podría contener sus lágrimas mientras dice, benditos sean, aunque jamás hagan algo más por mí, me sentiré recompensado por estos regalos que me hicieron.
¿Han pagado esos hijos a la madre todo el esfuerzo, el sacrificio que ella hizo? No. Pero ellos han dado a esa mujer que hizo posible su nacimiento y educación una prueba tangible de su amor. Aunque el creyente jamás podrá pagarle al Señor todo el sacrificio que hizo, sí puede decirle, Señor, aunque jamás seré digno de tu muerte por mí, y aunque jamás podré compensarte por el don tan grande de la vida eterna, quiero servirte y demostrarte en forma tangible que mi amor por ti aumenta y crece día tras día. Servirle desde la juventud es el mayor privilegio y la ocupación más honrosa que puede desear un joven. Estar al servicio del Rey, del Creador, del héroe de la redención. Tu juventud es la oportunidad sin igual para tal maravilloso servicio. Es el tiempo cuando puedes colocar sobre el altar tus fuerzas, tu salud y toda clase de dones físicos, intelectuales y espirituales. Hay 3 preguntas que yo quisiera contestar en el desarrollo del tema de esta noche. La primera de ellas es, ¿con qué le servimos? Romanos 12:1 dice, os ruego por las misericordias de Dios, que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Le servimos con nuestros cuerpos, cuerpos que antes eran instrumento de iniquidad, pero que ahora han sido redimidos por la sangre de Cristo, para que podamos manifestar sus obras, y los hombres al ver nuestras buenas obras puedan glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Recuerdo el caso de una mujer china que se encontraba muy enferma, internada en un hospital. Esta mujer había rehusado aceptar al Señor Jesucristo, del cual le había hablado una de las enfermeras, una misionera. El médico dijo que la única posibilidad de salvarle la vida era que alguien estuviese dispuesto a donar parte de su carne y de su sangre para injertarla e inyectarla. Aquella mujer mandó a llamar a su único hijo y le contó lo que le dijo el doctor. Y le preguntó si él estaba dispuesto a donar su carne y su sangre. El hijo rehusó. Hora después, aquella mujer estaba bajo un fuerte estado depresivo, llorando. Pasó por ahí la enfermera y le preguntó, ¿usted permitiría que yo pudiera dar parte de mi carne y de mi sangre para que pudiera salvar la vida? Y aquella mujer la miró con extrañeza y le dijo, ¿cómo es posible que usted se preste a semejante sacrificio cuando ni siquiera mi hijo lo hizo? Se llevó a cabo la operación, la mujer se fue recuperando paulatinamente y mientras estaba esperando el alta médica, estaba mirando con ternura y con lágrima de emoción una pequeña manchita que había quedado en su brazo de la operación. Pasó por ahí la enfermera y ella la llamó y le dijo, señorita, dígame, ¿cómo es posible que usted, que no pertenece a mi familia ni a mi raza, se prestara a esa operación cuando ni siquiera mi hijo lo hizo? Y ella le contestó, lo hice por amor de Jesús, porque Él estuvo dispuesto a dar su vida por mí. La mujer china le dijo, yo quiero a ese Jesús del cual usted me habló. Si Él fue tan grande para permitir que usted diera su sangre y su carne por mí, yo quiero a ese Jesús. Aquella mujer fue llevada a Cristo por el amor de una de sus hijas misioneras, que estuvo dispuesto a servirle, dando parte de su carne y de su sangre. Mis hermanos, al mirar estas venas que estuvieron tan manchadas por el virus mortal del pecado, y al pensar en aquel que estuvo dispuesto a dar su vida, ¿cómo hemos de vivir para nosotros mismos? ¿Cómo hemos de vivir para el mundo? ¿Cómo no hemos de sentir, como dice el apóstol, comprados sois por precio? Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Antiguamente, cuando un hombre compraba a un esclavo, el esclavo se convertía en un objeto. El hombre, si quería, podía arrojarlo a un estanque para alimento de sus peces marinos y nadie podía decirle nada. Su palabra era ley y se imponía. Tales son los derechos que nuestro glorioso amo tiene sobre nosotros. Nos ha redimido del pecado, de la maldición del pecado, para que seamos su posesión. No solamente el Creador empleó tiempo construyendo este mundo maravilloso para la entrada del hombre, sino que previendo en su presciencia que el hombre, al ser dejado libre, no se sustraería de la gran rebelión de Satanás, preparó a un Salvador. Y en el cumplimiento del tiempo, Él vino, el Verbo se hizo carne, murió, exclamó, consumado es. El precio de la redención ha sido pagado.
Por eso dice Pedro, habéis sido rescatados de vuestra pasada manera de vivir, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. ¿Es Jesucristo tu Señor? ¿Estás viviendo para agradarle, para servirle a través del cuerpo que Él te dio? ¿Por qué da lugar a la amarga queja del Señor en Lucas 6:46? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo mando? ¿Quién de nosotros puede vivir como acostumbraba, mintiendo, engañando, defraudando, utilizando este cuerpo, ahora templo de Dios, para hacer cosas que no convienen? Demostrando la triste realidad de que, a pesar de haber sido redimido a un precio de sangre, te niegas a reconocer a Jesucristo como tu Señor. ¿Es Jesucristo tu Señor, el amo, el dueño, el soberano de tu vida? ¿Se puede manifestar su señorío a través de tus ojos, las cosas que lees y ves? ¿A través de tus oídos, las cosas que escuchas? ¿A través de tus manos, las cosas que tocas y haces? ¿A través de tus labios, palabras edificantes? ¿A través de tu corazón, pensamientos y sentimientos que salen de él? En una palabra, ¿manifiesta a tu cuerpo la gran verdad de que ya no te perteneces a ti mismo? ¿O sigues viviendo como antes, ignorando las demandas que Jesucristo hace sobre tu vida? Si esta es tu condición y te avergüenzas de no haber vivido a la altura de un hijo de Dios, cae postrado a sus pies en este momento y pídele perdón. Pídele que te restaure y te haga vivir victoriosamente para que la influencia de tu cristianismo pueda ser sentido por todos aquellos que te rodean. La segunda pregunta que quisiera contestar es, ¿dónde le servimos? Y vamos a ver 3 lugares. En primer lugar, en el hogar, porque la caridad bien entendida comienza por casa, dice el refrán. Fue en el hogar donde nuestro maestro comenzó a servir, ayudando a su padre en el taller de carpintería, sometiéndose, sujetándose a la autoridad paterna. Mirar a lo lejos en busca de oportunidades de servicio e ignorando las que están a mano es invertir el orden establecido por Dios. Me seréis testigos en Jerusalén. El hogar no es un restaurante o un hotel donde se va a comer y a dormir. Puede ser una célula vital en la extensión del reino. Por ejemplo, Aquila y Priscila. De allí la importancia de la elección del compañero, de la compañera con la cual vas a formar un hogar. Tú puedes tener una iglesia en tu casa. Además, el hogar es la esfera de testimonio más importante, porque allí cada uno se revela tal cual es. Toda debilidad se pone pronto de manifiesto. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Pero precisamente por eso el hogar constituye un magnífico laboratorio espiritual, donde se pone de manifiesto la calidad de nuestra fe y nuestro temple verdaderamente cristiano. Además, el fruto de testimonio entre los seres queridos no es imposible. Pedro fue ganado para Cristo por su hermano Andrés. Lidia de Tiatira se convirtió y su influencia se hizo sentir en toda su familia. El carcelero de Filipo se convirtió y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Quizás no todos tengan los mismos resultados o a lo menos tan rápido, pero esto no debe desalentar a nadie, sino seguir perseverando en oración por nuestros seres queridos inconversos y vivir de acuerdo a la fe que profesamos, para que puedan ser atraídos poderosamente hacia Cristo. Otra esfera de servicio es el mundo. Nuestra responsabilidad de servir no se limita solamente al hogar. El Señor dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. También dijo que tenemos que servir a nuestro enemigo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. La Iglesia, que como norma autoconsume todo el servicio que produce, es decir, si emplea su tiempo, bienes, dones, satisfaciendo solamente a la propia congregación, algo no funciona bien. O no tiene una visión clara en cuanto a su misión en el mundo, o es una comunidad egocéntrica, o es miope en cuanto a la necesidad de los demás. Lo más probable es que sea una comunidad donde abundan los religiosos y haya pocos discípulos verdaderos, por lo cual su capacidad de servir apenas alcanza para cubrir y satisfacer la necesidad de sus miembros. Son muchos los que sufren a nuestro alrededor, niños abandonados, huérfanos, viudas, madres solteras, enfermos,
enfermos mentales, marginados sociales, presos, carenciados, desocupados, explotados laboralmente, ancianos abandonados, drogadictos, alcohólicos, analfabetos, los que no tienen qué comer, los que no tienen techo, los que no tienen familia, esposas golpeadas, hogares destruidos, endeudados, oprimidos por el diablo, deprimidos, suicidas, etcétera, etcétera. El acercarnos solamente a aquellos que pueden aportar réditos evangelísticos no habla bien de nosotros. Acercarnos al que sufre es involucrarnos en problemas. Son cargas pesadas que a veces tenemos que llevar por años y es mucho más fácil dejarlos a un lado. Preguntémonos, ¿a quién nos parecemos frente al que sufre? ¿Al sacerdote y al levita que pasaron de largo o al samaritano que fue movido a misericordia? ¿Cómo podemos esperar alcanzar misericordia si no somos misericordiosos? Hemos enfatizado tanto que la salvación no es por obra, que hemos acabado con las buenas obras. ¿Qué diremos en el día de mañana cuando nos pregunten, tuve hambre y no me diste de comer? Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recibisteis. En la cárcel y enfermo y no vinisteis a mí. Nuestro compromiso con Cristo, mis hermanos, ante el vasto mar de las necesidades humanas, debe despertar en nosotros vocaciones y una diversidad de ministerios. La Iglesia es la comunidad de los que lloran con los que lloran, de los misericordiosos, de los que aman, de los que sirven a los que sufren por los infortunios y las injusticias sociales. Dice Tito 3:8, palabra fiel es esta, y en esto quiero que insista con firmeza, para que los que creen en mí procuren ocuparse en buenas obras. Y la tercera esfera de servicio al cual quiero referirme es la Iglesia. Debemos distinguir dos aspectos del servicio en la Iglesia: lo que todos los creyentes debemos realizar y aquello para lo cual se requiere el don del Espíritu Santo. Todos debemos ocuparnos, primero, en el servicio de adoración. Es muy difícil separar en detalle lo que ocurría cuando el sacerdote entraba en la presencia de Dios. No obstante, el término hebreo ajat, que significa inclinarse hacia adelante, nos ayudará a comprender el valor real del servicio de adoración. Hay un texto que quiero leerles en Éxodo, capítulo 24, verso 1. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Servicio de adoración. Este servicio tenía ciertos requisitos que debían cumplirse so pena de incurrir en gravísimas sanciones divinas al respecto. Una seria advertencia lo encontramos en Éxodo capítulo 34, verso 14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. En otras palabras, no has de adorar a otro Dios. El Señor puso énfasis sobre este servicio de adoración cuando en el desierto le dijo a Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El ciego de nacimiento de Juan 9, después de su entrevista con Jesús, después de una larga conversación sobre su estado y futuro, acerca de aquel que le había sanado y dado la vista, dijo, creo Señor, y le adoró. El servicio a Dios debe estar precedido siempre por el servicio de adoración. Sin adoración no hay servicio, porque la adoración es el primer acto de servicio que debemos darle a nuestro Dios. Alguien ha dicho que el que no sirve para adorar, no sirve para servir. ¿Lo hemos entendido? ¿Hemos entendido que la vorágine no reemplaza a la adoración? ¿O pensamos que servir es hacer cosas y más cosas? No. En esta dispensación de la gracia todos somos sacerdotes. Y todos debemos presentarnos delante de Dios todos los días, a través del camino vivo y nuevo que nos abrió a través del velo. Primero le adoramos y después le servimos. Primero nos inclinamos ante su majestad. Limpiamos nuestra casa espiritual, nuestro cuerpo. Le rendimos nuestro culto y después nuestro servicio, que no puede ser precedido ni suplantado por otro. Ofrezcámoslo así y Él nos va a colmar de bendiciones. En segundo lugar, todos debemos ejercitarnos en el servicio de la intercesión. Era una de las funciones específicas del sacerdote cuando entraba delante de Dios. Llevaba sobre el pectoral los 12 nombres de la tribu de Israel.
Ahora todos somos sacerdotes y todos tenemos el privilegio de interceder por nuestros hermanos, por los siervos del Señor, por la iglesia. Oramos fervientemente por los predicadores, por los enseñadores, por la iglesia. Todo lo demás puede fracasar, pero la oración intercesora alcanzará los resultados deseados. No lo olviden. Tercero, todos debemos ocuparnos en el servicio de la predicación. El creyente tiene un servicio especial que realizar mientras está en este mundo, dar testimonio del Señor, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El creyente tiene el conocimiento de la salvación, tiene la experiencia de su poder y de su amor, y tiene ante sí un mundo perdido que no conoce a Cristo, y al cual de distintas maneras ha de penetrar, con distintos métodos para llevarlos al conocimiento salvador. Tenemos ejemplo de estos en la palabra. Naamán fue sanado de su lepra porque su criada lo puso en contacto con el profeta Eliseo. Felipe, cuando se convirtió a Cristo, no era un gran evangelista, pero se acordó de su amigo Natanael y fue ante él y le dijo: hemos hallado al Mesías. Ante la duda de Natanael, Felipe le dijo: ven y ve. Y Natanael fue, vio y creyó. La mujer samaritana no era una gran predicadora, pero la fuerza de su testimonio llevó a los habitantes de Sicar en torno a Jesús. Podríamos seguir multiplicando los ejemplos. El creyente está en este mundo para dar testimonio del Señor. Surge la pregunta: ¿a cuántas personas has hablado en los últimos días acerca del Señor? ¿Cuánto tiempo hace que no llevas un alma a los pies de Cristo? Decenas de personas comparten tu vida en la escuela, en el trabajo, en el hogar, y sin embargo ni una palabra se escapa de tus labios para advertirla del peligro eterno en que se encuentran. Tú serás responsable un día por la sangre de aquellos que pudiste haber salvado y no lo hiciste. En cuarto lugar, todos debemos ocuparnos en el servicio de la edificación mutua. Es un aspecto importante del sacerdocio que debemos ejercitar para con nuestros hermanos por medio de la enseñanza, para que puedan conocer la voluntad de Dios. Encontramos en las epístolas exhortaciones en este sentido: edificaos los unos a los otros, exhortaos los unos a los otros, hablando entre vosotros con himnos, salmos y cánticos espirituales, preocupaos los unos por los otros. Estas exhortaciones determinan una forma de culto en que los unos y los otros participan de una manera activa en la edificación. Y amén de estas actividades que todos debemos realizar en la iglesia, mis hermanos, hay otros ministerios, hay otros servicios que requieren el don del Espíritu Santo. Toda cualificación para el servicio se denomina carisma, que significa regalo, don. Es nuestra responsabilidad poner nuestro carisma a disposición de Dios y de los hombres, porque el Señor Jesucristo no vino para ser servido, sino para servir. No vino para tomar, sino para dar su vida. Hay muchos creyentes que todavía no han descubierto el don que han recibido del Señor. ¿Por qué? Porque hay creyentes que no tienen el mayor deseo de servir al Señor. Hay quienes no saben que es un deber del creyente detectar su don espiritual. Hay quienes no tienen el mayor amor por las almas, que es el motor esencial para servir a Cristo en la iglesia y en el mundo. Y numerosas iglesias no se preocupan de enseñarle a sus miembros esta importante verdad. Suponiendo que un creyente estuviera sirviendo al Señor en la iglesia sin tener el don espiritual para esa tarea, ¿qué sucederá? Estará ocupando un ministerio para el cual no ha sido espiritualmente capacitado. Estará ocupando el lugar que le corresponde al hermano que ha sido dotado. Y solo por casualidad acertará y realizará una labor eficiente para el Señor. Los dones del Espíritu, mis hermanos, no se pueden comprar con dinero ni con influencias. Nos causa sorpresa el caso de Simón, el ex mago, que ofreció dinero para que al imponer la mano la gente pudiese recibir el don del Espíritu Santo. Cada creyente debe descubrir cuál es su don. El creyente necesita saber que su vida tiene un propósito, que los propósitos de Dios se están cumpliendo en él. Hay hermanos de muchos años de vida cristiana que todavía no han descubierto su don. Hay hermanos jóvenes en la fe que recién empiezan, que desean saber cuál es su don. El apóstol nos enseña que no tenemos que ser ignorantes en la materia y nos exhorta a buscar celosamente nuestro don espiritual. Yo quiero darles algunos consejos para terminar, que nos van a ayudar a detectar el don que hemos recibido del Espíritu Santo. En primer lugar, hay que estudiar el tema.
Debes leer con detenimiento la lista de dones que encontramos en Romanos 12, versículos 6 al 8, 1 Corintios 12, versículo 8 al 28 y 1 Pedro 4, versículo 10 y 11. Como en esta lista figuran dones temporales y dones permanentes, yo hago un resumen de los dones en vigencia, del cual seguramente tú tienes uno de ellos. Servicio o ayuda, enseñanza, exhortación, repartir, hacer misericordia, palabra de sabiduría, fe, administración, evangelista, pastor. Si consideras que no tienes ninguno de estos dones, tienes que postrarte delante de Él y pedirle al Señor que te muestre cuál es el don que tienes. Además, debes buscar el consejo de hermanos espirituales y experimentados que ya han descubierto su don. Surge la pregunta, ¿no es una responsabilidad de los ancianos de la Iglesia ayudar a los jóvenes a descubrir sus dones y darles oportunidad para que lo puedan desarrollar para la gloria del Señor? También, mis hermanos, es muy importante, aparte del estudio, la oración, porque los dones han sido dados soberanamente por el Señor resucitado. La Biblia no nos dice cuándo, pero dado que cada creyente tiene un don y que estos dones son dados en la esfera de la gracia, creo que no cometo ningún error al vincularlo en el momento de la conversión, del nuevo nacimiento. Yo creo que cuando la persona se convierte, el Espíritu Santo ya le otorga un don. Ese don puede estar latente, incipiente, dormido, pero ahí está. Porque el Espíritu no hace excepciones al darle el equipo básico a cada creyente. Por lo tanto, es necesario orar. Este paso es previo y fundamental a cualquier otro. No te quedes en la iglesia sin hacer nada. Descubre tu don. Otro consejo. Cada uno debe sentir inclinaciones hacia determinada tarea, porque Dios no te va a dar un trabajo, un ministerio, para el cual no sientas agrado ni placer. Y es un placer, un gozo poder servirle, utilizando el don que nos ha dado. Servir al Señor no es una carga, no es algo pesado. No lo hacemos por obligación, lo hacemos porque nos gusta, porque estamos ejercitando precisamente el don que de Él hemos recibido. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. De una cosa puedes estar seguro: cuando descubras tu don, te va a gustar ejercitarlo. Quiero darles una lista de actividades en la cual podrías encontrar una tarea en la cual ocuparte para servir al Señor en la iglesia. ¿Estaría dispuesto a participar en la limpieza del local, en su decoración, encargarte de escribir a un miembro apartado o a un misionero una vez por mes, hacer una visita semanal a un enfermo o a una persona anciana, a invitar a personas que estén de paso a comer en tu casa, a hospedarlos, a cocinar en un campamento, a recopilar informaciones misioneras y difundirlas, a cuidar niños durante el culto, a escribir una canción y compartirla con el grupo, cantar en el coro, participar en la música del culto, ir de puerta en puerta evangelizando, integrarte en un equipo de evangelismo al aire libre, abrir tu casa para tener allí una reunión de estudio bíblico, a tomar la responsabilidad de los tratados en la iglesia, etcétera, etcétera. Es a través de estos servicios que los ancianos podrán ver tu sed de formación y tus actitudes a la hora de colaborar con otros miembros del cuerpo. Otro consejo que quiero darle, mis hermanos, son los resultados. Porque cuando comienzas a realizar alguna actividad para el Señor, los resultados van a ser evidentes. Por lo general contribuye a la edificación y al bienestar del cuerpo. Los resultados son evidentes y por lo general visibles, porque los dones del Espíritu han sido dados para que den frutos. Los frutos podrán ser de distinta naturaleza, pero invariablemente serán frutos. Nunca debemos escondernos en aquella ingeniosa frase que dice: aunque no lo veamos aquí, un día lo veremos en la eternidad. Esta frase puede tener algo de verdad, pero generalmente sirve para esconder nuestro fracaso, nuestra ineficiencia. Debieran repercutir siempre en nuestros oídos las palabras del Señor: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Cuando comienzas a hacer alguna actividad para el Señor, los hermanos en la congregación van a comentar lo que estás haciendo. Entonces conviene preguntarte: ¿qué opinan
los hermanos espirituales de la congregación de lo que yo estoy haciendo? ¿Qué me piden ellos que hagan? ¿Hay algo que ellos nunca me pidieron que haga? Este punto es muy importante para librarnos de nuestro egocentrismo, imaginando no tener dones que realmente no tenemos. Y la tercera pregunta que quiero contestar ya para ir terminando es, ¿cuándo le servimos? Dice el refrán, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Nunca debemos esperar el mañana de un mejor destino. Es cierto que la juventud te lleva a pensar en un mañana floreciente, pero también lo es el presente. Hoy es la palabra clave de nuestra acción. Todo nos impulsa a servir hoy, nada nos aconseja postergar. Con solo mirar el avance de la inmoralidad y la audacia incontenible del pecado, somos llamados a servir al Señor hoy. Que mañana estaremos mejores preparados, en mejores condiciones. Mañana. Mañana es siempre tarde, trágicamente tarde, horriblemente tarde. ¿Y quién lo podrá remediar? El mensaje de la Biblia es siempre para hoy, su terminología es siempre presente y recomienda el hoy como la mejor actitud. Si hemos de predicar este bendito evangelio, qué insensato sería esperar para mañana. Si hemos de mostrar nuestro amor a los hombres, cuán frío sería decirle que esperen nuestro amor mañana. Si hemos de rescatar a las almas de las llamas del infierno, ¿no sería una locura sentarnos a calcular? El tiempo pasa con rapidez, dice la Biblia, entre tanto que tengamos tiempo, hagamos bien a todos. Es tal el deslizamiento de la oportunidad para servir, que si no lo hacemos hoy, puede que nunca más se presente la oportunidad. Dice la Biblia que todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde vas no hay obra, ni ciencia, ni sabiduría. En el más allá solamente iremos a rendir cuenta de lo que hicimos en este mundo, que es el campo de la oportunidad. El sol brilla hoy, ahora. Dijo el Señor Jesucristo, aún por un poco estará la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Y en otra ocasión dijo, conviéneme obrar las obras del que me envió, entre tanto dura el día, porque la noche viene cuando nadie puede obrar. El texto nos dice que el presente tiempo ha de tener su fin en nosotros. Una de las palabras más solemnes de la profecía se encuentra en Jeremías 8:20. Pasóse la siega, acabóse el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Los tiempos para esperar cosas buenas son los tiempos de la cosecha, del verano, de la juventud. Pero ¿por qué no ha llegado todavía la tan ansiada bendición? ¿Por qué nuestros jóvenes no se levantan para llenar la forja de servicio cristiano engarzada con preciosas experiencias? Podemos conformarnos con tomar una simple parte en una reunión mientras el diablo se ría a sus anchas de nuestra indiferencia. Si todos tuviésemos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, no habría necesidad de pedirle a nadie que hiciera algo por el Señor. Yo veo desubicado hoy a muchos jóvenes. Su fe solamente se expresa en términos de bancos y paredes. Su testimonio está limitado solamente a la reunión del sábado o del domingo. Nuestra vida necesita un objetivo, o nuestra vocación cristiana está en serio peligro. Él es el Salvador del mundo, pero también es el Señor. El servicio y el avance de la fe cristiana ha dependido siempre del lugar que Cristo ha ocupado en el corazón de sus hijos. ¿Cuál fue la nota dominante de las iglesias del Nuevo Testamento? ¿Cuál la fuente de su gozoso poder? ¿Cuál fue el poder que hizo temblar el imperio? ¿Cuál fue el secreto por el cual esclavos y libres, ricos y pobres, sabios y ignorantes, grandes y pequeños, unieron sus vidas en un fructífero servicio? Decidieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Había fuego en sus almas y por nada suspendieron sus programas de acción. ¿Qué sucedería, mis hermanos, si todos en oración nos dispusiéramos a obedecer al Maestro? O presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, o terminamos por ser salvos, así como por fuego. Nuestro servicio, desamorado, frío, será comida del fuego, nada más que hojarasca. ¿Cómo aparece nuestra vida de servicio a la luz de lo que hemos estudiado? ¿Cómo nos sentimos ante la presencia del Señor ahora, después de lo que Él nos ha hablado? Pidámosle sabiduría al Señor, mis hermanos, para entender que solamente serviremos mejor, con más gozo y eficiencia,
cuando tengamos por delante este maravilloso motivo, por amor de Jesús. Todo lo que hago es por amor a Jesús. Hay campos donde el cristianismo genuino no ha abierto surcos ni sembrado la luz del Evangelio. Tú y yo tenemos una responsabilidad muy grande para con Dios, para con el mundo y para con la iglesia. Entrégale en un abandono completo, cuerpo, alma y espíritu. Deja que sea Él el que hable por tus labios, el que mire por tus ojos, el que ande por tus pies, el que obre por tus manos, el que piense por tu mente. Solamente así podremos inspirar a una humanidad doliente en todas las regiones de la tierra, en tu mismo vecindario, en el lugar donde estudias o trabajas, el deseo de creer en Él, de aceptarlo como Salvador, de seguirlo como Señor, porque lo estarán viendo reflejado en tu propia vida. ¿No deseas en este momento tomar la gran determinación de poner sobre el altar sagrado tus fuerzas, tu salud, tus dones, y decirle con tus propias palabras al Señor: Señor, te sirvo porque te amo, y porque te amo te entrego todo mi ser, para que tú tomes este cuerpo que has redimido y pueda ser un instrumento útil, dócil, fiel en tus manos, hasta el día en que tú tengas a bien llevarme a tu presencia. Padre amado, omnipotente Dios, nos inclinamos reverente ante la majestad de tu persona y te damos gracias por habernos escogido desde antes de la fundación del mundo. Gracias por habernos adoptado como hijos en tu familia. Gracias por habernos redimido con la sangre de tu Hijo. Y gracias por el privilegio tan grande que tú nos concedes de poder servir. Qué placer, qué honor, qué privilegio. Señor, bendice a nuestra querida juventud. Que tú les ayudes a entender que esas fuerzas que tú les has dado, esa salud que tienen, esos dones, tienen que ser utilizados para ti y solo para ti. Que en esta reunión, Señor, pueda haber decisiones importantes de muchachos, de chicas, de hermanos mayores, habiendo comprendido que no te han dado hasta ahora lo mejor, se quebranten ante ti, te entreguen su cuerpo, su salud y todo lo que tienen para honrarte y servirte. Señor, bendice esta reunión. Dejamos los resultados de ella en tus manos y te damos gracias por tu compañía. Amén. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.